Yo soy, hasta donde recuerdo, Andrés Kalawski. Estudié actuación, soy actor originalmente, actúo poco y mal, pero insisto en ello. Soy dramaturgo también y también guionista. Y trabajo también enseñando eso, haciendo clases de dramaturgia y de guión en la Universidad Católica. Probablemente son las dos. Es probablemente un cierto gusto por hacer las cosas, más que un talento, como que a uno le interesa, sumado a las posibilidades que te da el entorno, a tener buenos maestros, a tener la posibilidad de hacer esto para vivir o vivir dignamente de lo que uno hace, que es una maravilla, porque también hay otras personas que tienen enormes capacidades para contar historias que están en otros lugares. Uno los encuentra cargando la vega o como taxistas. Los taxistas son grandes contadores de historias, entre otras cosas porque tienen mucho tiempo para entrenar, porque pueden contar la misma historia a muchos pasajeros distintos. Entonces probablemente son las dos. Y yo creo que también es una habilidad natural en los seres humanos, quiero decir natural, que está presente en casi todas las culturas, porque las historias son muy necesarias, pero algo pasa en nuestra sociedad ultratécnica que la gente ha ido perdiendo la capacidad de contar historias. Entonces yo tuve la suerte de estar en un colegio en que contar historias era importante y en una familia en que contar historias era importante. Historia es algo que uno distingue como historia. Como decía Camilo José Cela, el premio Nobel, decía: novela es ese libro que bajo el título y entre paréntesis admite la palabra novela. Entonces, ¿qué es lo que uno reconoce como una historia? Va a ir cambiando en el tiempo y en las distintas culturas. Pero normalmente ahora, para poder reconocer una historia, nosotros necesitamos acciones organizadas en el tiempo, una causando a la otra. Y eso es súper complicado, porque ahí uno empieza con qué es causar algo, ¿sí? El mal de ojo, por ejemplo, está causado, una causando a la otra. Y luego también uno necesita que alguien participe de esa historia, sufriendo o disfrutando las cosas que pasan ahí. Puede ser una piedra, pero en la medida en que yo le atribuyo a la piedra una forma de sentir, como hacía la canción de Pedro Fernández, uno puede decir: ah, mira, ahí hay una historia, porque hay en el tiempo estas acciones organizadas y alguien las padece o las disfruta. Después, todo lo demás empiezan a ser géneros, modos culturales, pero eso por lo menos. Jean-Claude Carrière, que debe ser el guionista más importante vivo, un guionista francés, dice que las historias tienen principio, medio y fin, pero no necesariamente en ese orden. Más que empezar de una manera y después empezar a variar, lo que importa es cómo la gente, el público, quien recibe la historia, la lee o la mira, va a ser después capaz de organizar esos eventos de manera causal, y hasta ahora la única causalidad que conocemos es en el tiempo. Entonces, no importa tanto si yo parto con la idea de principio, medio y fin, o si busco otras maneras de organizar, cómo yo soy capaz de contarle al otro, porque las historias son para el otro, para el público, cómo reorganizar esas acciones. Entonces, más que principio, medio y fin como forma de arrancar, uno normalmente parte con un fragmento y después decide si es que ese fragmento, esa imagen, como un pez llamado Wanda, o sea, película Los enredos de Wanda, que se llama en castellano, el director le dijo al guionista: mira, yo lo único que quiero es que haya una planadora. Yo siempre he querido filmar una planadora. Entonces después el trabajo del guionista es decir: bueno, ¿partimos de ahí o llegamos hasta allá? ¿Sí? O es una cosa al medio. Y ahí empieza el trabajo de cómo permitirle después al espectador reconstruir eso para que eso tenga algún sentido. Pero más que principio, medio y fin, así como una doctrina, la pregunta es cómo hago para que las cosas que pasan tengan sentido para los espectadores. Un amigo historiador insiste mucho en la importancia del mamut para contar historias. Hay un famoso historiador italiano que dice que es muy importante la capacidad del hombre, hombres y mujeres, de inferir a partir de detalles, de pequeños restos, de conectar cosas que están desconectadas, que es una capacidad de los cazadores, de los rastreadores,
cómo conectar este pelo que está en este cardo con una huella que está más allá, con un sonido más allá, cómo conectarlo de manera de llegar finalmente a algo, ¿sí? Ese es un motor de la historia. Y yo encuentro que hay otro motor de la historia, es que uno lo conecta, trata de cazar al mamut y el mamut se arranca. Y esta noche nos tocó comer caracoles de nuevo, que son más fáciles de atrapar. Y entonces nos ponemos a pensar, pucha, qué bonito hubiera sido cazar al mamut. ¿Te imaginas cómo hubiera sido? Y ese motor de corregir las cosas con la imaginación es un motor muy importante para las narraciones. Lo habitual es que uno escriba muchísimo más que lo que finalmente se hace, ¿sí? Por distintas razones. Primero, porque algunas cosas que uno escribe son una porquería y tiene que deshacerse de ellas. Segundo, porque algunas cosas que uno escribe son buenas, pero no van en la dirección del trabajo que está haciendo en ese momento. Y tercero, porque a veces hay que acomodarse a la dolorosa realidad. Entonces de repente falta un actor, o hay un actor nuevo, o hay otra locación, o no está la locación. Entonces hay que volver a escribir para adaptarse a lo real, ¿sí? Entonces, en general, uno escribe, uno parte con un proyecto, digamos, tiene un proyecto, tiene una planificación de lo que va a escribir, pero el volumen de lo que escribe es mucho más de lo que se ve. Entonces, si uno va a escribir un capítulo de una serie, que son, qué sé yo, 25 escenas, uno en realidad va a haber escrito 5 veces más que eso, ¿sí? No todas las escenas completas, algunas son versiones, algunas son otras variantes de la historia, pero finalmente es mucho más en general el volumen. Yo conozco muy pocos guionistas que puedan apuntarle de inmediato y tendería a desconfiar un poco. Una cosa que yo creo que es útil es ir ahí donde están las historias. Entonces, dedicarse a sapear, mirar a la gente en la calle y tratar de inventarle una historia para atrás o para adelante, escuchar historias que te cuentan, escuchar a la gente que cuenta bien o mal historia, ir al cine y enojarse con las películas que están mal contadas o en la tele, ¿sí? Es muy importante enojarse. Es muy importante enojarse para aprender uno qué es lo que uno quiere contar. Es decir, pucha, en realidad el final de 7 pecados capitales es una porquería. Yo lo habría hecho así, ¿sí? Y al mismo tiempo reconocer lo difícil que es. También puede ser un buen ejercicio tratar de ver una película y contarla bien después. Porque uno aprende la diferencia entre la narración compleja que es la película y la síntesis que uno tiene que lograr. Y después, bueno, está el problema ya más profesional de cómo uno entra a esta especie como de mercado o cómo uno puede asociarse. Y yo para eso creo que lo mejor es tratar de participar de actividades profesionales, es decir, encontrar chiquillos que están haciendo un proyecto de título, decirle, oye, pucha, te cableo, te ayudo, y meterse por ahí, empezar a participar de la experiencia del audiovisual, de la cual el guión es una partecita, que normalmente lo que hace es echarla a andar, pero no es lo fundamental.